ustedes. Desde la representación de alumnos de la Facultad de Derecho, agradecemos su presencia, agradecemos la presencia de la maestra Lila Abed, muchas gracias, de la doctora Pompa, jefa de carrera de Relaciones Internacionales, muchas gracias. Sin más preámbulo, me voy a permitir leer la semblanza de la ponente del día de hoy. La maestra Lila Abed cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de Georgetown University, y de las licenciaturas en Estudios Internacionales, Estudios Hispánicos y Chino, bajo el programa de honores, siendo galardonada con la distinción Magna Cum Laude por Boston College. Se desempeñó como secretaria de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Fue candidata a diputada local a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Fungió como directora general de la Cooperación Internacional en la Procuraduría General de la República, al igual que como asesora para asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República y secretaria privada del Procurador General de la República. Fue asesora de asuntos internacionales en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Asuntos Internacionales del Consejo Político Nacional del PRI. Asimismo, se ha desempeñado en diversas instituciones públicas como la Embajada de México en Canadá y la Embajada de México en el Reino Unido. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales CONEXI y actualmente es asesora de políticas públicas para temas de América Latina en una firma internacional de abogados ubicada en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, y participa como colaboradora permanente todos los jueves en el programa de radio de Eduardo Ruiz Gili por Radio Fórmula. Por favor, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. La verdad que es un gusto y un honor estar con ustedes el día de hoy. Me acabo de regresar a vivir a Washington después de estar aquí 6 años trabajando y la verdad es que si hay algo que me gusta hacer es poder aprender de ustedes y tener una conversación sobre lo que yo he aprendido en estos últimos años y hacer un análisis breve, me pueden interrumpir cuando quieran, para entender un poco qué está pasando en Estados Unidos y cómo se relaciona con nuestro país. Porque como bien saben todos ustedes, con el cambio de gobierno acá y con la elección de Donald Trump, y todos conocemos que está un poco loco el señor y que ha dicho varias cosas de nuestro país que aparte son completamente falsas, pero sí hay una lógica detrás de lo que está ocurriendo y es algo que quiero explicarles o tratar de explicar ahorita en esta próxima hora, y luego lo voy a abrir a preguntas para que ustedes me hagan algunas preguntas o dudas que tengan que pueda yo contestar. Entonces vamos a empezar. A ver, nosotros sabemos, si ustedes están estudiando Relaciones Internacionales, entiendo que están en el segundo semestre, ¿no? Ya tocaron las teorías de Relaciones Internacionales, liberalismo, constructivismo, neoliberalismo, ¿eso? ¿O no? Sí, ya. Bendiciones, qué bueno porque es súper aburrido. Ok, entonces, y la verdad no, es que estaba yo haciendo la presentación y un colaborador mío me dice, no, es que las teorías, le dije, no, se me van a dormir, o sea, qué flojera. Entonces, vamos a empezar con el hecho de que todos ustedes saben que estamos ante un panorama internacional donde viene en declive el sistema neoliberal que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods en New Hampshire, donde se establecen estas instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y se empieza a interconectar todo el sistema internacional en términos financieros. Obviamente que esto es después de la Segunda Guerra Mundial y vemos la creación de las Naciones Unidas cuando se firma la Carta en 1945. Y desde entonces hemos visto que las promesas neoliberales que decían que iban a cumplir, que iban a mejorar a las poblaciones alrededor del mundo, no ocurrieron como tal. Evidentemente tienen unas ciertas cuestiones positivas, pero la verdad es que la mayoría de la población se ve hoy, o mínimamente en Estados Unidos como alrededor del mundo, con un porcentaje de desigualdad tremendo, en donde no han visto que sus experiencias actuales hayan mejorado gracias a este sistema financiero y gracias a esta estabilidad internacional que, si bien ha evitado las grandes guerras desde la Segunda Guerra Mundial, no ha cumplido con las promesas que había dicho. Entonces, en Estados Unidos, como en muchas otras partes del mundo, ha habido
un declive del sistema democrático estadounidense. Siempre tenemos a las democracias como el mejor de los peores escenarios, ¿no? No es perfecta bajo ningún motivo, pero definitivamente un sistema democrático como lo es el presidencialismo, y por otro lado tienes al sistema parlamentario, a mi parecer, y mi mentor con el que trabajo ahorita, que no sé si ustedes han leído sus libros, es Arturo Valenzuela, un chileno, que habló mucho del golpe de Estado del 73 en Chile y cómo ocurrió y cómo se fue destruyendo las instituciones democráticas y cómo el sistema político llegó a tal polarización que ese punto medio de moderados, donde se puede llegar a negociaciones y a compromisos, se fue derrumbando. Entonces yo sí creo que los sistemas parlamentarios son mucho más estables, porque justamente el Parlamento tiene que hacer una coalición dentro de sus miembros para elegir entonces a un primer ministro, y ya estás garantizando que tienes una coalición donde puedas gobernar, al contrario de un sistema presidencialismo donde tienes a congresistas, en el sistema estadounidense, como saben, tienes Cámara Alta, Cámara Baja, en donde no necesariamente son del mismo partido y donde el mismo presidente puede llegar a ser un presidente minoritario, no nada más con un porcentaje de votación global de su país menor, pero que también tiene minorías en el Congreso. Entonces, la desintegración del Estado presidencial democrático en Estados Unidos se ha visto en declive y como ustedes saben, antes las democracias se derrotaban por medio de un golpe de Estado, ¿no? En América Latina nosotros sabemos que han habido golpes de Estado de todo tipo, Chile, por ejemplo, como 1973, pero hoy en día lo peligroso de estos sistemas es que se están desintegrando las democracias usando la vía democrática, es decir, por medio de elecciones. Hay un libro muy importante que se les recomiendo mucho, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Son dos profesores de Harvard que hablan de, justamente, les voy a dar el nombre, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, que hacen un análisis de por qué está tan polarizado el sistema estadounidense. Entonces, empiezan diciendo, el golpe de Estado ya no ocurre como antes, ahora por medio de las elecciones y por medio de las instituciones democráticas se va derrumbando la democracia. Es decir, por ejemplo, veamos con Venezuela. La Suprema Corte está lleno de ministros que eligió el presidente Maduro y que realmente no funcionan como deberían de hacerlo de manera constitucional, y por medio de meter a ministros antidemocráticos vas destruyendo el sistema jurídico y el sistema de uno de los poderes más importantes que debe ser autónomo en un país. En Estados Unidos estamos viendo que la polarización extrema de los partidos republicanos y demócratas, obviamente que existe la figura independiente, pero nunca han logrado una votación significante en Estados Unidos, se han ido polarizando. El Partido Republicano con el Freedom Caucus, que son los extremistas de ultraderecha, están súper a favor de lo que dice Donald Trump, a pesar de que dentro del sistema del mismo Partido Republicano tiene una aprobación del presidente Donald Trump de un 88%. O sea, está jalando al Partido Republicano hacia la ultraderecha, aunque su aprobación a nivel de Estados Unidos es del 39%. De nuevo, tiene una mayoría de aprobación dentro de su partido, pero es un presidente minoritario cuando lo ves con su porcentaje de aprobación en todo Estados Unidos. Por el lado de los demócratas, tienes a un partido demócrata que no ha podido entender y no ha podido articular lo que Donald Trump dice con 10 palabras. Literalmente su vocabulario es Big Great Wall y se acabó, ¿no? Y tienes a una Hillary Clinton que es la candidata más preparada en la historia de Estados Unidos y lo pones en un debate presidencial y está como león Donald Trump, ¿no? Haciéndole así. Si se ven cuando estaban le da vueltas a Clinton y se la está metiendo así y la ve y se empieza a hacer chica Hillary Clinton. Y de repente Donald Trump es la persona que puede enfrentar a la población estadounidense con ciertos proyectos que son, de verdad no tienen viabilidad, pero la manera en que vende y la manera tan sencilla en la que explica las cosas logra entender la lógica de su población. Entonces tenemos a dos partidos demócratas, ahora tenemos una lista de candidatos o de precandidatos a la presidencia viendo hacia 2020, donde tienes a los mismos de siempre, que ya también, neta, o sea, Elizabeth Warren
Warren, dices, mujer, ¿cómo sigues viva? Perdón. Y la otra, pues está ahí Bernie Sanders, que también tiene 97 años y se cree de 16, me cae súper bien, pero, ¿sabes? Entonces, necesitan recuperar a candidatos moderados. Bernie Sanders con Alexandra Ocasio, que acaba de ganar, que es la mujer más joven, para todas nosotras que queremos y inspiramos a ser congresistas algún día, es la mujer más joven que ha llegado a la Cámara Baja de Estados Unidos. Le ganó a un candidato que tiene una antigüedad tremenda, tenía una antigüedad en Nueva York en la Cámara Baja. Y ella con Bernie Sanders están jalando al Partido Demócrata hacia la ultra izquierda, en donde están pidiendo que se implemente un socialismo. Bueno, del lado republicano dicen que van a ser Venezuela si llegan los demócratas a la Cámara, a la presidencia en el 2020, pero los dos partidos políticos están viendo que se están jalando hacia los extremos y esa parte de compromiso y de negociación, de moderación, se está disminuyendo y por eso se va desintegrando el sistema político estadounidense, como lo vimos. Perdón, estoy siguiendo mi presentación, pero no soy muy buena para seguir las cosas, entonces les estoy haciendo como un análisis y ahorita nos metemos más en materia, pero cuando no tienes ese poder de negociación y de entendimiento mutuo, que es lo que hablan en este libro de cómo se mueren las democracias, de repente se elimina el tema de tolerancia mutua entre los partidos. Cuando uno pierde en un sistema presidencial como el de Estados Unidos, dice, está bien, entra mi rival, pero voy a trabajar a la par para gobernar, y entonces en las próximas elecciones, ya sean intermedias o presidenciales, me voy a poner enfrente y voy a luchar para que me elijan. Ya no hay esa tolerancia mutua como tal. Y luego en Estados Unidos, como en otras democracias, hay unas normas no establecidas por la Constitución. Fíjense, en Estados Unidos hasta 1950, voy a decir que no te voy a decir una mentira, 1951, hicieron una enmienda para marcar que cada 4 años se cambiaba y se hacían elecciones presidenciales. Antes era una norma no establecida, es decir, era como una norma que no está dentro de la Constitución misma, pero que la misma cultura política democrática llevaba a que iba a haber un cambio de poder cada 4 años, y no fue hasta 1951 cuando se pasa una enmienda porque Roosevelt ya había alargado y llega en su 4 periodo, y tú decías, ¿cómo? No llegó al 4 porque se murió, ¿no? Entonces empiezan a establecer y demarcar los límites presidenciales. Los demócratas siempre han sido de mucho gobierno, es decir, invierte mucho en programas, invierte mucho en el gobierno para expandirlo, y entonces los republicanos son todo al contrario. Ellos no les gusta la regulación, no les gusta tener un mercado libre sin que meta mano el gobierno, les gusta incentivar a la gente a que trabajen sin apoyar a los demás con ciertos apoyos gubernamentales. Entonces hubo un sector que pensó que Obama nada más favorecía a las minorías, que eran de muy bajo, de una clase baja, y que esa clase media de raza blanca fue olvidada. Y esos son justamente los votantes, digo, esa es una parte del análisis que favoreció a Donald Trump. Y ahora esta parte antimigrante realmente, esta idea de America First, ¿no? De América Primero, que es el eslogan que ha utilizado Donald Trump durante toda su campaña, no es nuevo, es súper reciclado. Lo de America First empezó en 1940, cuando una comisión en el Congreso estadounidense que se llamaba America First Committee, y era justamente toda esta gente que no favorecía la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se oponían a entrarle a la guerra porque habían salido de una Primera Guerra Mundial, y eran unos congresistas que de hecho eran antiseméticos y que eran anti-inmigrante y que no querían apoyar al presidente a entrar a la Segunda Guerra Mundial, y esta misma comisión se desintegra en 1941 con los ataques en Pearl Harbor. Entonces, esta idea de America First no es nueva, no es que lo haya inventado Donald Trump. Tiene una parte histórica muy importante en Estados Unidos que resucitó en un momento crítico para que él ganara y tuviera cierta lógica y le pegaría a la psicología estadounidense. Hubo uno en el 2013, pero este que acaba de pasar, que inició en diciembre del año pasado y que terminó en enero de este año,
fue el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos durante 35 días, donde más de 800,000 servidores públicos se quedaron sin sueldos. Luego pasaron una iniciativa para que se les hiciera retroactivo lo que perdieron, pero 35 días para muchos servidores públicos no podían pagar ni siquiera la colegiatura de sus hijos. Y todo porque Donald Trump no le daban el presupuesto que él quería para el muro fronterizo. Él quería o quiere 5.700 millones de dólares para invertir en el muro fronterizo con México. Es muy chistoso porque en diciembre el Congreso le había otorgado 1.6 billones de dólares al muro. Cuando se firma este cierre de gobierno, la apertura del nuevo gobierno, se reduce a 1.3 billones. O sea que si no lo hubieran cerrado, le hubieran dado más dinero, pero para alargar el tema, para tener más reflectores políticos. Y él decía, no, mi base está feliz porque saben que estoy luchando por algo que es una emergencia nacional. Una emergencia nacional completamente inexistente, porque el mismo Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publica datos para decir y para comprobar que no hay ninguna emergencia nacional, ni siquiera un tema de seguridad nacional en la frontera sur. Entonces cierra el gobierno y ahora estamos... Ya lo firmaron, entonces el presupuesto ya está aprobado hasta el 30 de septiembre de este año, entonces no van a haber más cierres de gobierno hasta entonces, pero justamente fue uno de los ejemplos más como contundentes de lo polarizado que está el sistema político estadounidense, a que literalmente los republicanos y los demócratas no llegaban a una negociación. Y era casi inminente que no iban a llegar a una negociación. Y ahí lo jugó muy bien la Casa Blanca y el Poder Ejecutivo, porque dijeron, ok, vamos a abrir el gobierno, vamos a fondear y a financiar a las distintas instituciones federales, pero a la par vamos a declarar una emergencia nacional. Emergencia nacional, ahorita me meto más porque estos son cierres de gobierno que han ocurrido como 19 desde que en los últimos 20 años sí han habido varios cierres de gobierno, pero nada tan largo como se acaba de. Fue un poco mezclado esto, pero esto es el fiscal especial Robert Mueller que lleva la investigación. Pero antes de meterme en esto, me quisiera meter un poco porque estamos hablando del cierre de gobierno. Se aprueba el presupuesto en el Congreso de Estados Unidos, a la par se declara una emergencia nacional, que es una acta que se firmó en 1976 de emergencias nacionales, justo cuando renuncia Nixon para, de cierto modo, regular al Poder Ejecutivo. Y las emergencias nacionales se han declarado en distintas ocasiones, desde cuando secuestraron a los estadounidenses en Irán y hubo esa crisis, hasta la epidemia de H1N1 con Obama. Y ahorita se hace una emergencia nacional, también la guerra de Irak fue una emergencia nacional, pero esas eran emergencias nacionales reales. O sea, ya después no encontraron armas nucleares y fue todo un rollo, pero en su momento el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos era una emergencia nacional. Una epidemia es una emergencia nacional, un desastre natural es una emergencia nacional, un muro fronterizo donde dicen que las detenciones inclusive y el flujo de migrantes hacia Estados Unidos ha disminuido en los últimos años, no es una emergencia nacional, es una cuestión política, electoral que está jugando Donald Trump. Entonces declara a la par una emergencia nacional. ¿Qué hace una emergencia nacional? Una emergencia nacional le otorga al presidente y al ejecutivo, hay 136 leyes a su disposición para redirigir fondos en un estado de emergencia que ya están establecidos en el presupuesto del Congreso para ciertos programas. Cuando el presidente emite una emergencia nacional, está pidiendo que se redirigen ciertos fondos de ciertas instituciones federales, en este sentido sería más defensa y el Pentágono, y decir, tenemos una emergencia nacional en nuestra frontera sur, entonces a mí nada más me otorgaron en el presupuesto los demócratas, porque no saben nada, porque son parasocialistas, me otorgaron únicamente 1.3 billones de dólares y yo quiero 5.7. Como ustedes no me lo dieron, yo voy a buscar dentro del presupuesto que ustedes otorgaron para otros programas, para instituciones federales, que se redirijan esos fondos hacia el muro, porque yo estoy diciendo que es una emergencia nacional. Entonces, en ese momento, ciertos programas o proyectos de construcción militar o civiles pueden, de manera instantánea, porque así lo marca el acta de emergencia nacional, que esos fondos se vayan hacia el muro. Entonces,
puede que se vaya a ver una batalla legal, él mismo lo dijo en su conferencia de prensa, se vaya a la novena corte de circuito en San Francisco, me van a decir que no se puede hacer, se vaya a la Suprema Corte, como hay una tendencia en la Suprema Corte ahorita súper conservadora, porque aparte metió a Kavanaugh y a Koresh como sus ministros durante su época como presidente, la voy a ganar en la Suprema Corte, ¿no? El redirigir estos fondos. Que no es inconstitucional, pero sí lo es a la vez. Porque la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, es la única cámara que tiene el poder, lo que en Estados Unidos se llama the power of the purse, que es otorgar y asignar el presupuesto para ciertas cosas que se negocian en el Congreso y que luego lo tiene que firmar el Ejecutivo. Entonces, el hecho de que tú estés redirigiendo fondos en una época de emergencia nacional inexistente, estás tocando fibras existenciales de los principios de la Constitución de Estados Unidos, donde estás viendo cómo voy a marcar un precedente de que cualquier presidente pueda decir es una emergencia nacional, aunque no la exista, para avanzar sus propios intereses personales y electorales, y se va a la Corte, pero la Corte es conservadora, entonces estás marcando un precedente donde el presidente en turno dice, no me dieron lo que yo quiero, ahora, aquí no cierro el gobierno, a la par hago una emergencia nacional, redirijo fondos, y entonces ya es como decir, Congreso me vales, ¿entiendes? O sea, el Congreso es una norma, esa sí es establecida porque la Constitución lo marca tal cual, pero es como decir, el Congreso no me da lo que quiere, hay maneras de darle la vuelta y sacar lo que yo quiero, y es un precedente muy, muy peligroso que puede marcar el hecho de que esté haciendo una emergencia nacional, y que la vocera de la Cámara Baja, bueno, del Congreso, Nancy Pelosi, que es demócrata, acaba de decir que va a pasar una resolución para frenar esta acta de esta emergencia nacional que emitió el presidente Donald Trump. A ver si pasa, se necesita una mayoría simple en la Cámara Baja y en el Senado. Si eso ocurre, se va al Ejecutivo, que es muy probable que lo vaya a vetar. El Ejecutivo se regresa al Congreso y necesitan 2/3 de ambas cámaras para que eso ocurra y frenar la emergencia nacional que ha emitido Donald Trump. Entonces tenemos que esperar a ver si eso ocurre o no. Pero se los quiero explicar porque justamente estas son las maneras en que se van rompiendo las fibras democráticas de Estados Unidos. Yo estuve como analista político durante la campaña y se me hacía que la plataforma de política exterior de Andrés Manuel López Obrador era la más detallada. O sea, era impresionante que Mid, fue secretario de política exterior en su plataforma, yo no encontraba nada de lo que quería hacer. Entonces, Andrés Manuel López Obrador entra con una política exterior apegada a los principios de política exterior de México. Lo hemos visto ahora con el tema de Venezuela, que no quiso pronunciarse y apoyar al movimiento de la OEA y de Estados Unidos, que fue liderado por Estados Unidos, para entrar y decir que Guaidó es el presidente. Pero creo que no está mal en cuanto a la relación bilateral con Estados Unidos, y les voy a decir mi perspectiva. Presidente Donald Trump, todos sabemos que su arma nuclear es Twitter, ¿no? Entonces se mete y de repente te levantas a las 3 de la mañana y ya está con todo, ya sabes, en todo mayúsculas, build that wall, ¿no? ¿Sabes? O sea, cosas como súper extrañas, es muy divertido. Cuando tengan insomnio y no puedan dormir, metan el Twitter de Donald Trump, es divertidísimo. Entonces, cuando se metía y decía, no, México va para el muro, y ya hablé con el presidente de México, cuando estaba en México, decía, no, y es un buen tipo, ¿no? Como haciéndolo mucho menos de lo que era. Y entraba Enrique Peña y le contestaba. Y decía, compadre, ¿qué haces? O sea, no lo hagas, ¿sabes? Y Andrés Manuel López Obrador creo que está entendiendo, o no sé si lo está haciendo con esta idea, pero el tener una indiferencia y no contestar twitters y no caer en el juego de redes sociales de Donald Trump, a mi parecer se me hace muy inteligente, porque lo que quiere Donald Trump es esa reacción. Y eso es lo que quiere para demostrarle a su base que mira cómo estoy provocando a México y cómo nos estoy haciendo más chico y cómo sí van a pagar el muro, porque él jura que con la nueva negociación del Tratado de Libre Comercio, que por medio de eso, con todo lo que se están ahorrando y todos los fondos que van a regresarse a Estados Unidos, con eso México indirectamente está pagando el muro. O sea, que se está preguntando. Pero bueno, el tema es que es lo que hace. A mí se me hace que en cuestiones de Estados Unidos se está llevando una postura de prudencia, que con este tipo de presidente
a beneficiarle mucho. Ahora, Andrés Manuel dice que su primer viaje al exterior va a ir a ver a Putin, ¿no? Entonces me dicen, no, ¿pero qué vas a ir a ver a Rusia? Que no sé qué, y te vas a meter en problemas con Estados Unidos. Sí, pero Donald Trump parece ser que adora, no parece, él lo ha dicho, adora a Putin, ¿no? Y aunque se ha metido en temas con Rusia problemáticos, también está marcando, Andrés Manuel está mandando un mensaje de hacia qué socios va a estar, con quién va a estar trabajando en el sistema internacional, ¿no? Acabo de verme con Luis María de la Mora, que es la subsecretaria de Economía, que reemplazó a Juan Carlos Baker. Están viendo con quién pueden estrechar lazos económicos y utilizar los tratados de libre comercio que tiene México, que es uno de los países que más tratados de libre comercio tiene, y cómo no nada más estar apoyándose en la relación con Estados Unidos y con Canadá, que es la más grande y por nuestra frontera y demás siempre va a ser la más importante, pero sí están viendo hacia otras partes del mundo para promover su economía. Yo creo que el TPP, por ejemplo, el TPP que ahora es TPP 11, pues se salió de Estados Unidos, que es una estupidez realmente para Estados Unidos, porque justamente estaba forzando a que China entrara a un sistema de reglas y no estuviera metido como lo hace y inflar su moneda y hacer lo que quiere, lo estaba forzando a que jugara dentro de instituciones internacionales, pero bueno, sale Estados Unidos del TPP, México está en TPP 11, está en la Alianza del Pacífico, el Tratado de Libre Comercio ya se modernizó con Europa, entonces se está viendo hacia otros socios económicos, se me hace interesante lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿alguna? No. Ah, a ver. Bueno, ustedes van a saber más de esto y no les quiero aburrir, pero también estaba hablando con un asesor cercano a Andrés Manuel esta semana. Yo vine de trabajo y estábamos hablando de cómo el tema de Venezuela, ¿no? Y creo que dentro de los principios de política exterior mexicanos hay cierto margen de interpretación para que permita que México esté involucrado de manera participativa y activa en el sistema internacional sin violar los derechos de política, los principios de política exterior de la Constitución mexicana. Pero bueno, a lo que voy es, espero que tampoco se vaya a retirar a tal grado donde México no se convierta en un actor global importante. El presidente Peña, con su quinto eje, creo que el quinto eje de México con responsabilidad global, pues sí empezaron a participar mucho más, de manera mucho más activa en las organizaciones internacionales, en el sistema internacional, y creo que vamos a ver un poco un retiro de México de eso hasta cierto punto porque tiene que estar presente, pero creo que Andrés Manuel López Obrador se está enfocando mucho en el interior, que de hecho en eso hay muchas similitudes con Donald Trump. Me voy a enfocar a mejorar mi país, avanzar, a proteger a mi gente y que eso marque la política exterior de mi país. Pero pues a ver cómo se va traduciendo eso hacia adelante. Ahora, el USMCA, que es el nuevo tratado de libre comercio, que parece YMCA, cada vez que lo digo te lo juro que quiero bailarlo. Se tiene que firmar y tiene que pasar el proceso legal en los tres países, no se ha pasado, de hecho en el 2019 hay elecciones en Canadá, entonces eso también va a marcar mucho el proceso legal del nuevo tratado de libre comercio. En México, de lo que yo entiendo, es muy probable que vaya a pasar de una manera muy fácil, vamos, que va a pasar fácilmente. En Estados Unidos sí va a haber un tema, porque los demócratas en la Cámara Baja lo están pasando por fast track, entonces tiene que pasar de una manera como mucho más rápida si quieres, porque es un poder del ejecutivo que tiene, pero los demócratas dicen que no están a favor de ciertos capítulos, que quieren hacer unos cambios, por ejemplo en los derechos laborales, que sinceramente son mucho mejor que los que usaban. Yo creo que muchos de los demócratas ni siquiera se imaginaban que podían haber integrado, por ejemplo, derechos laborales como los que tiene este nuevo tratado de libre comercio, pero lo van a luchar porque pues, también sería un triunfo para el presidente Donald Trump, pero pues, de nuevo, esa polarización se está viendo muy marcada porque finalmente deberían de querer lo que es mejor para el país.
y con 40% de las autopartes que tienen que ser hechas, fabricadas en zonas con un salario mínimo de $16, a mi parecer, no soy economista, bajo ningún motivo no puedo tomar ninguno más uno, es que no van a perder competitividad ante el sistema internacional. Con la lógica de Donald Trump de decir mínimo $16 con lo que se paga como salario mínimo en México, van a tener que regresar muchas de las empresas y muchos de los empleos a Estados Unidos, pero muchos de ellos también se pueden ir a Canadá. Entonces, este nuevo tratado yo creo que sí va a haber una lucha interna en el Congreso de Estados Unidos y creo que entrará en vigor en el 2020, pero eso sí pasa el proceso legal en los 3 países involucrados. Entonces, después de que hablé como 700 horas, ustedes perdonarán. Si tienen alguna pregunta o si quieren platicar sobre algún tema, yo feliz de la vida de contestar dentro de mis capacidades, o sea, no crean que sé mucho, pero como estoy viviendo allá y estoy haciendo mucho lobby en el Capitolio, estoy muy pegada a lo que está ocurriendo en el Congreso estadounidense. Entonces, si les puedo yo contestar algunas preguntas, feliz de la vida de hacerlo. La relación que lleva tanto Estados Unidos junto con Rusia, ya que hace unos días incluso el presidente Vladimir Putin fue a la Casa Blanca, que es la Casa Blanca de Rusia, que es el parlamento ruso, y explicó su forma detallada de cómo iba a mantener la seguridad. Putin dijo que no iba a permitir que su soberanía fuera penetrada por los miembros pertenecientes a la OTAN y que él no iba a permitir y iba a utilizar todas las instancias posibles para evitar la construcción de ciertos radares, que iban a ser 2 radares, me parecen, en Polonia, y 3 misiles, la instalación de bases antimisiles en Letón. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cómo puede definir la relación? Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se puede definir la relación entre los Estados Unidos y los rusos? Gracias. ¿Estados Unidos y los rusos? Mira, es muy interesante. Les recomiendo un documental que acabo de ver en iTunes, ahora que viene el fin de semana. Se llama Active Measures, se llama con medidas activas. Es un documental donde sale Hillary Clinton, sale John McCain, que acaba de fallecer, que de hecho fue uno de los mejores, a mi parecer, republicanos en materia de política exterior de Arizona. Ha sido una relación complicada, ¿no? Desde la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia siempre han tenido ahí un pique de quién es más. Mira, Putin es un dictador de primera, o sea, lleva en el poder desde el 2000, aunque tuvo ahí y se fungió como primer ministro un ratito, pero es uno de esos líderes internacionales que lo puedes odiar o lo puedes amar, espero que nadie lo ame, que le ha regresado una hegemonía a Rusia que había perdido. Y lo ha hecho de una manera agresiva, en contra de, creo yo, principios internacionales, como lo hizo en Georgia, cuando se metió y lo invadió, lo que ha pasado con Crimea. Tiene a una bola de oligarcas que son completamente leales a él y que dependen de Putin y que han avanzado sus intereses de Rusia por medio de la corrupción, y que en este documental te marca exactamente cómo se han estado metiendo. Hay más de 1000 agentes rusos en Estados Unidos. No hay manera de poder monitorear a todos los agentes rusos que hay. Y creo que Donald Trump, muchos empezaron, y por eso se abrió esta investigación, empezaron a decir, ¿y por qué le pide a la OTAN que ahora paguen su cuota, no? Y básicamente se pone más del lado de Putin que de la parte de la OTAN. Y creo que muchos están cuestionándose que si Donald Trump evidentemente tiene algún lazo más allá con Putin. El hecho de que quería retirar, como lo mencioné, todas las tropas de Siria, pues le da una ventaja espectacular a Putin para extender su poder en el Medio Oriente. Y aparte, Putin y también Xi Jinping de China, ahí también traen sus proyectos. Entonces, creo que ha hecho una esfera de influencia importante para Rusia. Creo que le ha regresado una hegemonía muy fuerte, que siempre será amenazada también por la base militar en Turquía de Estados Unidos. Y creo que
A ver, dice, según Donald Trump dice que las sanciones económicas que se le han impuesto a Rusia son las más grandes del mundo, ¿no? Pero, pues es cierto y no es cierto. La mayoría de las sanciones contra los individuos rusos que se han implementado es por medio de la investigación de Robert Mueller, que no fue porque Donald Trump quiso, es porque hay indicios de que algo ocurrió en las elecciones pasadas que no estuvieron bien. Yo creo que yo no lo veo como un regreso a la Guerra Fría. Muchos me dicen, no, se está poniendo otra vez Rusia y Estados Unidos. Yo no lo creo como tal, pero creo que sí ha evolucionado el tema de Estados Unidos con Rusia. Te voy a decir, porque Hillary Clinton, cuando estábamos en campaña, era de las personas, cuando ella era secretaria de Estado, mi jefe actual fue su subsecretario para América Latina y el Caribe. Entonces estábamos platicando con varios de los asesores de Hillary Clinton y nos decían que Hillary Clinton era de las pocas personas que se le ponía el tiro a Putin, ¿no? O sea, que le decía, oye, estás mal en esto, estás mal en esto, estás mal en esto, y Putin siempre se les queda viendo con cara de, quítate que ahí te voy. Entonces decían que si hubiera ganado Hillary Clinton, que hubiera iniciado una guerra con Rusia. Muchos analistas internacionales dicen que el hecho de que ganó Donald Trump inclusive fue un bueno para Estados Unidos porque empezó a tejer lazos como más amigables con Rusia, como lo está haciendo con Kim Jong-un, ¿no? Es impresionante. Entonces yo creo que Donald Trump ya no ve a la gente como que ya no, le ve como ciertas características muy positivas a los líderes fuertes, a los líderes que saben preservar o avanzar los intereses de sus propios estados o países, porque él se ve así, ¿me explico? Entonces él no juzga, o sea, Kim Jong-un tiene a mitad de su población muerta de hambre, pero él no lo juzga por la persona que es, ¿no? Él está diciendo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar Estados Unidos? Y es hacer un plan de desnuclearización con Corea del Norte. Entonces, no sé, creo que con Donald Trump es un poco impredecible lo que va a pasar, pero creo que se ha disminuido, si quieres, un poco la tensión con Rusia justamente por esta relación que tiene Donald Trump con el Kremlin. Pero pues hay que ver. Yo, la verdad, te recomiendo muchísimo ese documental, porque está loquísimo cómo ha intervenido. ¿Cómo te llamas? Axel. Sí, no, o sea, no sabes cómo intervenir. O sea, a tal grado que los oligarcas rusos tienen mínimo como 4 departamentos en cada Trump Tower que existen, porque nunca les han pedido datos personales de que no hayan indicios de corrupción o de lavado de dinero, porque así hacía sus negocios Donald Trump. Entonces todos dicen que hay evidencia literal, real, de cómo los rusos están interviniendo de manera activa en la economía y en la política estadounidense. Se llama Active Measures, se llama medidas activas. Está en Netflix, está que te mueres. Unas palomitas, bien, te lo recomiendo mucho. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Una duda mía, bien. Anteriormente habías comentado la posición de México ante el problema con Venezuela, ¿no? Y también como estabas diciendo que estás metida ahí en lo del Congreso, no sé si tu perspectiva, no sé si me puedes platicar un poco sobre lo que está pasando en el Congreso con que en los últimos días han estado diciendo que va a haber una intervención o no en Venezuela. O sea, no sé qué se dice por ahí. Bloquearon el apoyo humanitario en la frontera. Sí. Mira, a mí se me hace que lo de Venezuela, tú decías que están proclamando presidente a Guaidó por ser presidente de la Asamblea, pero debería ser la Suprema Corte quien dice si se hace reelecciones, pero la Suprema Corte está llena de ministros leales a Maduro, entonces no puedes usar maneras constitucionales porque la Constitución pues, no importa en este sentido porque hizo una asamblea paralela Maduro. Y a mí me llamó mucho la atención que Estados Unidos haya dicho que estaba en contra de la masacre y en su Estado de la Unión, lo que es el informe presidencial, el presidente Donald Trump dijo que era una masacre y que no podía ser lo que estaba ocurriendo en Venezuela, pero creo que ahí también hay un tema político, porque es decir, mira lo que hace el socialismo, tirándole a los demócratas, porque siempre dice que si llega un presidente demócrata se va a convertir Estados Unidos en Venezuela. Es que ahí están, ¿sabes? El mensaje de fondo es, ay no, qué bueno que Donald Trump dijo porque hay una crisis humanitaria y la gente está muriendo de hambre. No, esto está ligado a un beneficio político para Donald Trump en contra de los demócratas. Yo creo que de nuevo, yo no lo había pensado como tal, pero sí creo, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos
¿no? Como si eso es algo que Andrés Manuel quiere preservar por ser parte de los principios de política exterior de la Constitución, de nuevo, creo que hay maneras de interpretar y de poder pronunciarse o de estar más activo en la cuestión de Venezuela. Me decía un asesor, el que te digo, que decía, el mensaje pudo haber sido un poco diferente. El mensaje pudo haber sido, vamos a permitir, o van a estar abiertas la Embajada de México, las oficinas de México, para nuestros connacionales que están allá, para apoyarlos, o sea, no nada más decir nosotros vamos a respetar la situación, porque pues, es evidente que lo que está pasando es una crisis humanitaria. O sea, hay un flujo de venezolanos que está ocurriendo hacia Colombia, hacia Chile, impresionante. La gente literalmente no tiene que comer. Entonces yo creo que ahí se pudo haber hecho una manera. Andrés Manuel habla tanto de preservar los derechos humanos y de cuidar los derechos humanos, y dice que la Guardia Nacional lo primero que va a hacer es proteger los derechos humanos de todos. Pues si estamos hablando de derechos humanos, ¿qué más violación de derechos humanos que lo que está ocurriendo con el gobierno de Maduro? Pues creo que hay una manera de rediseñar y de replantear el mensaje que puede no necesariamente decir que Guaidó es el presidente, pero sí decir México está presente y nosotros estamos en contra de violaciones de derechos humanos, etc. Fue muy interesante y solicitamos la presencia de la doctora Pompa para hacer entrega del reconocimiento. Un aplauso. Le otorgamos este reconocimiento a la maestra Lila Abed por su conferencia sobre la relación bilateral entre México y Estados Unidos, retos y perspectivas internacionales en los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, dictada a los alumnos de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho, y está firmada por el director, el maestro señor Andrés. Y le entregamos también libros de aquí de la Facultad de Derecho, igual que las dos publicaciones, que son la académica de la facultad, bueno, además de los libros. Y la revista Funcional, que tenemos juntos, que es de Relaciones Internacionales. Si después quisieras colaborar con nosotros, con algún artículo, por favor, ¿no? Está indexado, ambas están indexadas en los libros. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Todo eso, muchas gracias a todos. Sí. Espero que haya sido, estoy segura que sí.